Vamos a presentar a nuestro conferencista, él es Carlos Castillo, abogado experto en técnicas de juicio oral, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre C de Bogotá, asesor y apoderado de confianza de personas naturales y jurídicas en procesos laborales, civiles, comerciales y penales. Actualmente representante legal de 2 sociedades comerciales, es experto en prevención del fraude, auditorías en procesos de calidad, amplia experiencia y conocimiento en prevención de pérdidas en empresas prestadoras de servicios BPO, contact center, servicios logísticos integrados, servicios comerciales del sector retail, financiero y servicios postventa. Además, posee amplia experiencia en procesos disciplinarios y manejo de personal. Vamos a invitar a nuestro conferencista para que active su cámara, su micrófono y nos cuente qué tal la energía para esta mañana de hoy, esta charla tan interesante que vamos a tener para todos ustedes. Bienvenido, Carlos. Qué pena con ustedes, tuve que cerrar sesión y volver a conectarme. Entonces, sí, pues dispuestos a orientar en lo que más se pueda respecto de este tema tan delicado, complejo, desconocido y para una visión personal inequitativo e injusto con el sistema estructural económico de las compañías, pero trataremos en la medida de lo posible orientar en lo que más podamos. Perfecto, Carlos. Vamos a empezar entonces con este espacio de presentación. Vas a hacerles una charla a nuestros asistentes. Vamos a ir hasta las 11:45. Vamos a tener 15 minutos para desarrollar las preguntas que supongo van a ser muchas de este tema que también es bastante interesante para todos los empresarios, para todas las personas que también pertenecen a una organización. Entonces, Carlos, este espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos nuevamente. Ya hubo la oportunidad de presentarme y en algunas ocasiones he estado presente desarrollando algunos diplomados de actualización con Latin Pyme para todos los empresarios y personas que están dispuestos a seguir creciendo y aprendiendo un poco más respecto de los temas empresariales y corporativos. Hoy vamos a tocar el tema de la UGPP, de la unidad de gestión de pago para fiscal. ¿Qué es la UGPP? Realmente es una entidad que termina dependiendo de la DIAN, vinculada con todo el recurso de la información exógena, lo que nos hace casi imposible escaparse de sus tentáculos. Es creada por la ley 1157 de 2007, 1151, perdónenme. Esta ley básicamente es el plan de desarrollo del periodo 2006-2008 del gobierno de ese entonces. No mencionemos personas aquí, personajes. Del gobierno de ese entonces. La finalidad de tratar de reorganizar lo que viene disperso a través de todas las normas respecto de la seguridad social, es decir, respecto de los pagos. El pago de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el pago de ARL, el pago de EPS, que realmente se hagan los aportes de acuerdo a los ingresos y ya más adelante con la reforma tributaria del año 2012 se le dan dientes a la UGPP y tiene esa facultad sancionatoria hoy discriminatoria a mi modo de ver, que ha llevado en la realidad al punto de quiebra al punto de quiebra económica de algunas compañías. Y básicamente el tema de hoy es cómo respondemos a un requerimiento de la UGPP. Es decir, usted es el director de la compañía, usted administra el correo electrónico de notificaciones comerciales y judiciales que para tales efectos aparece en su Cámara de Comercio. Si usted desarrolla una actividad comercial o en su documento, en su certificado de existencia y representación legal, en el evento de que sea una ESAL, es decir, una entidad sin ánimo de lucro, una entidad religiosa, una asociación, una agremiación, una fundación. Son esas entidades creadas sin el ánimo de lucrarse y que haya redistribución de sus réditos en sus asociados o cooperados, en el caso de las cooperativas. Usted está sentado en su computador y quizá le llega el correo electrónico diciéndole la UGPP lo requiere para que se manifieste respecto de lo siguiente, es decir, le llega un requerimiento de la UGPP. ¿Por qué lo hace la UGPP? Han habido casos
que incluso se ha hecho, perdónenme que se me movió aquí la cámara, han habido casos que se ha hecho incluso por error. Escúchese bien, error. La UGPP pretende enviar alguna comunicación a una compañía que, a su modo de ver, está violando los topes de pago y de declaraciones, sea por extralimitación, por omisión en la seguridad social, y lo envía por error. Lo envía por error y quizá el empresario corre como loco a intentar responder dentro del término correspondiente, o quizá, si no está de acuerdo, proponer un recurso de reconsideración. Quizá ya está pensando en una acción de nulidad en lo contencioso administrativo, en la jurisdicción contenciosa, sencillamente porque el emisor, es decir, quien le envía a usted esa notificación, la envía de manera equívoca, y eso han sido casos, no muchos, pero han sido casos reales. Pero en el escenario real de que efectivamente la UGPP lo solicite a usted para que en adelante conteste ese requerimiento, debe usted entonces tener una serie de argumentos válidos para poder contestar esa solicitud, que si bien es cierta, puede hallar cimiento en la verdad, es decir, que tiene fundamento verídico el hecho de que la UGPP lo convoque a usted para que responda una solicitud, o sencillamente no obedece a la verdad y es, claro, algún tema administrativo que se puede corregir pagando lo que la UGPP dice que no se pagó en seguridad social, o sencillamente mostrándole que efectivamente está equivocado porque los pagos se hicieron de acuerdo a la ley. Si usted tiene que pagar, les voy a contar el caso particular de una compañía que actualmente que me empodera judicialmente para ayudarle con algunos temas, y tomé ese poder recientemente, y estoy diciéndole que por favor organicemos el tema de la seguridad social, porque hay varias personas profesionales de algunas ingenierías con un salario distinto al IBC, al ingreso base cotización. Y ese salario respecto del IBC es considerablemente mayor, y la finalidad entonces, ingenuamente, de los representantes legales, de los propietarios de la pyme, es una empresa pequeña, pues es intentar entonces pagar de pronto un poquito menos y aliviarnos y la pandemia y todo el caso, y quizá sacarle un poco más de productividad a esos reductos mínimos que quedan en las contrataciones privadas. No, porque si usted contrata al colaborador y por debajo de la mesa le paga 4 millones de pesos, pero para el Sistema General de Seguridad Social usted reporta solamente un salario mínimo o 2 salarios mínimos, usted está evadiendo el pago de algunos aportes que son necesarios para la manutención del Sistema General de Seguridad Social, en salud, en pensión, un detrimento a esa persona porque los aportes a su pensión no están de acuerdo a sus ingresos. Los aportes que se está haciendo a la ARL no se compadecen con el riesgo que la ARL está asumiendo en el evento de que la póliza o de que el riesgo se materialice. Me explico. Usted está cotizándole por un salario mínimo a una persona, una ARL, es decir, que la ARL debe asumir cualquier indemnización o pensión de acuerdo a un salario mínimo. Pero ¿qué va a pasar entonces cuando esa persona tenga, por ejemplo, una pensión por invalidez o una pensión por pérdida de capacidad laboral mayor al 50% en un accidente de trabajo? Estará pensando quizá que va a obtener una pensión de acuerdo a lo que la ley indica porcentualmente respecto de su ingreso, pero no va a ser así. Entonces, eso lo que genera es un desequilibrio social en el ámbito laboral estrictamente, que se ve reflejado en últimas en el mínimo vital, en el consumo, en el gasto diario. Y entonces la UGPP lo que pretende es tratar de tapar todos esos poros que a bien han tenido, o a mal más bien, han tenido a abrir
muchos empresarios, algunos actuando de mala fe, algunos actuando de buena fe, pero así actuemos de buena fe, debemos entender que la ley aplica a nosotros, que la ley es erga omnes y de manera irrestricta cobija a todas las personas jurídicas y naturales que son objeto de vigilancia de la UGPP en consideración, perdón, de que hacen aportes como independientes o como empleadores al sistema general de seguridad social, cualquiera fuere el pago, ARL, pensiones, PS o el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA o en su defecto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora, ¿cómo son las sanciones de la UGPP? Entendamos entonces el procedimiento nuevamente con el ejemplo que tenemos, que usted está sentado en su escritorio y le llega la solicitud de la UGPP diciendo, ¿qué hubo? Que aquí usted está cometiendo estos equívocos, por favor explique. Usted se sienta y redacta la contestación, pero ¿cómo? ¿Con qué tiempo? ¿A quién le envío? ¿Estoy o no de acuerdo con lo que me están diciendo? ¿Qué argumentos tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son los profesionales con los que debo acompañarme? ¿Cuál es el término para dicha contestación? ¿Cierto? Se largó un aguacero con granizo. Ok, entonces, estamos frente a una casuística que nos pone frente a la duda de cómo actuamos. Entonces, lo ideal es que esto se acompañe en la medida de lo posible, pero no tenemos nosotros como empresarios la capacidad económica para tener en nuestro staff a un tributarista, a un contador, a un laboralista, a un comercialista. No se puede. Nos toca en la medida de lo posible tratar de organizarnos con las herramientas profesionales que tenemos. El contador en la medida de lo posible, el que maneja la nómina, ¿cierto? Tenemos que acompañarnos con actores silenciosos que por fortuna han venido desarrollándose de manera positiva en el ejercicio empresarial, que son inanimados. Les estoy hablando de los software de nómina. Ya ese cuento de que hay un señor o una señora con unas gafas gruesas rayando hojitas y mirando a ver cuánto hay que pagarle a cada quien, no. Hay unos software, unos proveedores de información que le proveen a usted un sistema en el cual usted alimenta con algunos datos, tiempo de ingreso, fecha de ingreso del trabajador, por ejemplo, salario, nivel de riesgo, y el software automáticamente le dice cuánto tiene que pagar por salario y por seguridad social, y eso se ha convertido por fortuna silenciosamente y sin el mérito que ha debido dársele. Pues son inanimados y son robots quienes hacen eso. Es un software, es un programa, es una tabla de Excel bien alimentada o es un programa que tiene en el trasfondo, en su velo, una tabla de Access que formulada cuadra todo. Es importante que el desarrollador sepa muy bien o esté muy bien acompañado de una persona que sepa qué hay que pagar respecto de la seguridad social en un contrato de trabajo o en ingresos como independientes, porque también entendamos que los rentistas de capital y las personas independientes pueden verse sancionadas por la UGPP, no solamente los empresarios. Entonces, sea buena hora para hacerle una venia a los programas de liquidación de nómina, esos sí bien hechos, que han disminuido de manera considerable los requerimientos de la UGPP a las empresas, porque la mecanización humana aumenta de manera abismal el porcentaje de error al momento de liquidar la seguridad social. Y si usted tiene un muy buen software de liquidación en seguridad social, usted como empresario está tranquilo porque no van a ver esos inconvenientes o errores humanos que se pueden presentar. Incluso dentro de la responsabilidad civil contractual, cuando se contrata con un software de esos, es recomendable que el empresario estipule en el clausulado, lo exija así,
que en el hipotético de que con ocasión de la ejecución de ese software de la manera correcta como debe hacerse, se presenten inconvenientes respecto de sanciones administrativas tributarias de la DIAN o de la UGPP por concepto de la operación del software, se hará responsable el operador o el propietario del programa que se lo está alquilando a usted, es el término, para que usted lo use. Y dentro de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, es posible prever esas contingencias a través de ese clausulado. Entonces vamos a retornar a su silla de escritorio donde usted le llega el requerimiento. Le están diciendo, lo que pasa es que usted no reportó el pago de X periodo en tantos empleados de ARL, o usted reportó un riesgo 2 siendo riesgo 3, ¿cierto? O usted hizo los aportes de seguridad social por debajo de lo que debía. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Primero traer a la persona, buscar a quien estaba pagando, a ver si ese periodo se pagó como dice la UGPP o como la norma indica, en primera medida. Debemos revisar el término en el que me está requiriendo la UGPP para que le resuelva una solicitud que me está haciendo, porque entendamos que la UGPP tiene 5 años para averiguar e investigar qué es lo que está sucediendo. Es decir, si la UGPP me dice a mí como empresario, oiga, ahorita en el año 2022, imagínese que usted en el 2014 omitió el pago de esta situación. Usted debió haber aportado el 16% en pensión de este colaborador y usted solamente reportó el 14%, por lo tanto lo sanciono. Un momentico. Yo ni siquiera me voy a pronunciar de fondo respecto de la solicitud o de la decisión que mediante el acto administrativo emitió la OGPP. Ni siquiera. Yo lo que le voy a decir es que el término en el que usted me está pidiendo que yo le informe está prescrito en consideración de que la ley lo faculta a usted para hacer solicitudes de los últimos 5 años. Y si estamos en el 22 y usted me está pidiendo el 2014, es decir, que han transcurrido casi 8 años. La prescripción es una sanción que le impone la ley a una persona jurídica o natural por no ejercer su derecho u obligación en el debido tiempo. El derecho u obligación de la UGPP de requerirme a mí administrativamente y sancionarme es por las actuaciones mías como empresario o como persona natural de los últimos 5 años y no de los últimos 6, 7 u 8. Es decir, no tiene facultad la UGPP para requerirme en consideración de la extemporaneidad con la que lo hace, del término. Los términos en derecho son de orden público. ¿Qué significa eso? Que son de estricto cumplimiento. Entonces ya revisamos si efectivamente pagamos como dijo la UGPP o pagamos como lo hicimos nosotros. Si fue como lo hicimos nosotros, contestamos y enviamos los soportes de que efectivamente se pagó como se debió, o le contestamos que la UGPP está en extemporaneidad para hacer las solicitudes. Ya le tocará en su momento al fondo de pensiones requerirme para que cuadre eso, o me tocará a mí de manera directa, mediante los recursos correspondientes, las herramientas correspondientes, acudir al fondo de pensiones a subsanar eso, pero ya no será con la mediación o con más bien el poder coercitivo obligatorio que tiene la UGPP. Ahora, ¿qué pasa si una vez notificado el acto administrativo yo no contesto? Grave. Si transcurren 2 meses del requerimiento que me hizo la UGPP, la decisión o acto administrativo queda infirme
y se presume que lo que me está endilgando o imputando la UGPP se presume cierto, y de ahí entonces derivarán las sanciones. ¿Cómo son las sanciones? Las sanciones se hacen en VTs, que son las unidades de valores tributarios que van saltando de reforma tributaria en reforma tributaria, y hoy un VT vale unos pesos más sobre 38.000 pesos. Y esas sanciones se hacen entre 30 VTs y 15.000 VTs. Es decir, estamos hablando que en promedio podría sancionar la UGPP a una empresa, vienen siendo más o menos entre 1.400.000 pesos, que son 30 VTs, y 15.000 VTs, que corresponden más o menos, de acuerdo a mi calculadora, a 570 millones de pesos. Apague y vámonos. Si usted, por un error administrativo, operativo, nominal, voluntario o involuntario, de mala fe o de buena fe, le llega una multa de 570 millones de pesos, grandes compañías pueden pagarlas. Pero una pequeña y mediana empresa que tiene una facturación anual, ejemplo, de 2.000 millones de pesos, con una rentabilidad bruta del 40%, y luego de esa ganancia bruta tiene un neto, no sé, del 15%. Es decir, que de los 2.000 millones de pesos de facturación anual, lo que viene quedándole al empresario después de pagar nómina, seguridad social, empleados, proveedores, impuestos, servicios, arriendos, servicios públicos y todas las arandelas que se le cuelgan a una empresa, le quedaron 150 millones de pesos. A usted, empresario, o a los accionistas y a sus rentistas de capital, y llega la UGPP, buenas, para unos 15.000 VTs, gracias. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Que estamos entonces abocados a Ley 1116 de 2006 y nos vamos a insolvencia y a quiebra. Recordemos que el requisito de la Ley 1116, ley de quiebra, para acogernos es que tengamos 2 deudas o más vencidas con nuestros proveedores mayores a 90 días y que esas acreencias sean de mínimo el 10% del activo social. Y si yo tengo un activo, de acuerdo a la Cámara de Comercio, a mis certificados de 2.000 millones de pesos, y me llega una multa de 570, es decir, que está superando el 25%, el 33% más o menos de lo que soy yo como compañía. No, pues buenas tardes, señores superintendencia, vengo a que me quiebren. Vengo a acogerme a un proceso de insolvencia empresarial mediante acuerdo de reorganización que sé que voy a incumplir, y si lo voy a incumplir, pues ustedes me van a llevar oficiosamente a la quiebra empresarial, de manera oficiosa. Y esos casos suceden. Sucede también con los rentistas de capital, por ejemplo, los independientes. Recordemos que los porcentajes de pago de seguridad social, EPS y salud, salud, fondo de pensiones, ARL, como están instituidos, serán hasta los 25 salarios mínimos, es el tope máximo. Y hay personas que, aunque sus ingresos están, ejemplo, sobre 10 salarios mínimos, hoy 10 millones de pesos, como independientes, como contratistas, en mi caso personal, por ejemplo, que estamos mediante prestación de servicios con empresas externas, yo funjo como abogado externo de algunas compañías, como asesor externo, se derivan honorarios de representaciones legales, no como empleado, sino como representante legal, con unos honorarios, y cuando la declaración de renta llega, usted tuvo unos aportes por estas actividades de X cantidad de dinero, pero usted desafortunadamente los aportes que hizo a seguridad social no se compadecen con los ingresos que tuvo de acuerdo a la declaración de renta. Recordemos que la UGPP y la DIAN son tía y sobrina y se comparten la información. Y la información exógena, que son la que las demás entidades, sobre todo el sistema financiero, reporta a la DIAN, es la que alimenta en su mayoría la información financiera de las personas jurídicas y naturales. Todos esos ingresos. Y si usted, como rentista de capital, como accionista,
que de esa empresa que generó un rédito de 50 millones de pesos, para ustedes, supongamos son 150 millones de pesos que dejó de rentabilidad, y usted es uno de los 3 accionistas rentistas de capital y le derivan a usted esos 50 millones de pesos, eso tiene una cierta carga tributaria. Y los aportes que usted como independiente debió haber hecho al Sistema General de Seguridad Social deben estar de acuerdo con los ingresos que al final neto le deben quedar. Existe el caso de un muchacho menor de edad que el papá, para evitar estar en el radar de la DIAN, cedió un porcentaje de su empresa a ese menor de 17 años. Al final del periodo contable, cuando ya había que distribuir gananciales entre los socios, al joven se le hace un pago considerable, una buena porción de la torta, en buenas épocas, no en estas épocas de vacas flacas, prepandemia, pero el joven estaba afiliado a la salud como beneficiario de su papá. El papá era el titular del contrato en la EPS y el joven adolescente de 17 años era su beneficiario. Y la UGPP entró y dijo, bueno, ¿cómo así? Y es que luego usted no es un empresario, usted no es accionista socio de esta compañía, y de acuerdo a esta información financiera, de acuerdo a la información que se reporta en sus estados financieros, hubo un aporte de una distribución ganancial de tanto. ¿Qué hizo la UGPP? Sancionó a ese menor de edad con una capacidad jurídica relativa para contratar. Recordemos que los menores de 10 años son incapaces absolutos, pero luego de los 14 en adelante se adquieren ciertas facultades para contratar, que es lo que llamamos nosotros incapacidades relativas. Y miren en todas partes cómo se mueve en los distintos escenarios el comportamiento de la UGPP. Ahora entonces volvemos al caso de que usted está en la silla y tiene el requerimiento, ya habló con su director de nómina o con su coordinador de talento humano para revisar qué pasó. Resulta que no fuimos nosotros, hay un error, mire, aquí está la información correcta, perfecto, la UGPP, si así a bien tiene, ahí muere el inconveniente. Si existe efectivamente el error de parte nuestra, debemos, dentro de los 2 meses siguientes, que me parece un tiempo corto, no para responder la solicitud, entiéndanme lo siguiente. Si la UGPP tiene derecho a esculcarme la vida respecto de la seguridad social 5 años atrás y encuentra hace 5 años un equívoco, un error, y luego me dice corríjamelo y me da 2 meses, las personas que quizá trabajaban conmigo hace 5 años ya no están. El software de nómina o contable que tengo lo tengo hace 3 años. La información de hace 5 años era una información rudimentaria, documental en papel. Tenemos la obligación de guardar como compañía los archivos por mínimo 10 años, pero quizá por alguna circunstancia esa información no existe. La EPS de la cual ustedes me están endilgando que no hice el pago, es una EPS que, por ejemplo, intervino la Superintendencia de Salud y migró todos los usuarios a una EPS distinta porque esa EPS se quebró. Pasó a un proceso de liquidación. Y entonces, imagínense toda la serie de escollos que como empresarios ustedes pueden tener al momento de responder un requerimiento de la OGPP en condición de la disparidad de los tiempos. 5 años tiene usted para revisar, pero tengo yo 2 meses para responder. Eso no se compadece en primera medida. Ahora bien, supongamos que pudimos responder dentro de los 2 meses. Maravilloso. Si no respondimos dentro de los 2 meses, asume la ley que el acto administrativo, que el contenido del acto administrativo de la UGPP es cierto. ¿Y qué se viene? Pues la sanción. La sanción por 2 vías. Una, porque efectivamente se presume cierto el hecho que nos endilgan en virtud de que no contestamos. Y segundo, nos clavan otra por no contestar. Imagínense.
Ahí van dos. Por eso esos rangos tan amplísimos entre los 30 VTs y los 15.000 VTs, es decir, desde el 1.400.000 pesos hasta los 570 millones de pesos, cifra abismal, quiere Cacao. Es bárbaro. Ahora bien, yo respondí a la DIAN, perdóname, la UGPP, o no estoy de acuerdo, o no es correcto, existe un debido proceso, artículo 29 superior, todas las personas tienen una presunción de inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario, y el derecho a acudir a las instancias correspondientes para demostrar su la no culpabilidad, porque no solamente no es que no seamos inocentes, es que no somos culpables. Quizá alguien más cometió el error, pero a nivel empresarial no se puede uno escudar en el error del otro, solamente hay que responder y ya. Para eso existe la responsabilidad civil contractual, las pólizas, para que alguien más responda por mí. Ahora, ¿con qué recurso cuento yo como empresario? Existe un recurso que básicamente es de la naturaleza de las sanciones de carácter tributario ante la DIAN y ante la UGPP básicamente, y es el recurso de reconsideración. Los que conocen el recurso de apelación, por ejemplo, el recurso de reposición en el derecho procesal ordinario, la reposición es cuando una persona, empresa o natural, no está de acuerdo con una decisión judicial y propone ante la misma persona que emitió la decisión un recurso de reposición para que reconsidere lo dicho, para que lo revoque, ¿cierto? O en su defecto lo confirme o lo anule. Cuando es la misma persona que emite esa decisión y la revisa. Y diciéndole yo, oiga, usted se equivocó aquí, corrija eso. Lo que sigue es el recurso de apelación. Son las mismas circunstancias, sino que lo revisa es el superior. Es decir, por ejemplo, que si la decisión la emitió un juez laboral del circuito de Bogotá y yo presento una apelación, una reposición, la revisaría ese mismo juez, y si es una apelación, la revisaría el Tribunal Superior de Cundinamarca en su sala laboral, que es el superior del circuito de Bogotá. En estos casos, el recurso que corresponde es el recurso de reconsideración ante la UGPP. Y es lo que más se equipara a un recurso de reposición, es decir, ante la misma entidad que lo emitió, con una particularidad, que no puede, como sí pasa en la reposición, la misma persona o el mismo funcionario público que emitió el acto administrativo que lo firma, no puede resolver ese recurso. No está de bien hacerlo porque sería juez y parte. Tiene entonces otro funcionario del mismo talante, de la misma altura respecto de sus funciones y cargo, como mínimo, puede ser incluso más, resolver ese recurso de reconsideración. Puede decir que confirma la decisión, que la modifica o que la revoca, que son las tres instancias que esperamos nosotros y que judicialmente, administrativamente en lo contencioso se busca con el recurso. Que la decisión o que el acto administrativo se modifique, se revoque, para que eso me traiga a mí un beneficio, ¿cierto? Pero si no pasa eso y yo sigo creyendo que tengo la razón y tengo la manera de probarlo porque la UGPP aún así me sigue endilgando incluso imputaciones deshonrosas en mi proceder, quizá diciendo que actúo de mala fe. Yo tengo la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, los juzgados administrativos, para demandar el acto administrativo mediante una acción de nulidad de acto administrativo, y ese término se vence luego de 4 meses, de 120 días de estar emitido ese fallo, esa decisión. Entonces, estamos
frente al recurso de reconsideración, que es 2 meses luego de notificado el acto administrativo, y de la demanda que se puede provocar ante la jurisdicción contenciosa, ante los juzgados administrativos, por la nulidad del acto dentro de los 4 meses de notificado. Si yo dejé vencer los 2 meses y no hice nada, que decíamos que no era justo que 2 meses tuviéramos únicamente para responder, estamos entonces frente al hecho de que lo dicho en el acto administrativo queda infirme y constituye casi una cosa juzgada. Es decir, me toca pagar o me toca pagar y esperar la sanción que se viene. Hay algunos recursos extraordinarios, por ejemplo, hay un tema de una apelación per saltum o de un recurso de reconsideración per saltum. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, no acudir al recurso de reconsideración invocando esa figura e ir directamente a demandar el acto administrativo mediante la jurisdicción contenciosa. Recordemos que administrativamente, cuando yo voy a iniciar alguna acción en contra de una entidad pública, en contra del Estado, yo debo agotar la vía gubernativa. ¿Qué significa eso? Que yo debo reclamarle de manera directa a la entidad que emitió el acto administrativo para luego sí acudir a la jurisdicción contenciosa. Significa pues que el recurso de reconsideración se considera el agotamiento de la vía gubernativa, porque si la UGPP emitió el acto, no estuve de acuerdo, propuse el recurso, agoté la vía gubernativa y es decir, puedo iniciar con la acción administrativa judicial. Ahora bien, si yo no invoco una figura del per saltum y me voy directo a demandar el acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa, el despacho contencioso me va a inadmitir la demanda diciéndome usted no ha agotado la vía gubernativa, tiene 5 días para que agote eso. Me devuelven la demanda y yo en 5 días no alcanzo a escribirle a la UGPP y que la UGPP me conteste para yo agotar entonces el recurso de reconsideración. Entonces hay algunos asuntos procesales que es importante que tengamos en cuenta al momento de actuar frente a una sanción o a un requerimiento de la UGPP. Por eso es importantísimo que estemos rodeados de un equipo de profesionales y de personas expertas en estos temas. Tributaristas, laboralistas, comercialistas, contadores públicos, del experto en nómina, un muy buen software de nómina, un buen contrato al momento de hacer la anexión de un programa de estos externos a nuestra compañía, o si es un desarrollo propio. En el caso de muchísimas empresas, realmente hoy muchas empresas tienen desarrollos propios, tienen ingenieros de desarrollo y ellos hacen las tablas o los software que permiten liquidar nóminas. Esos ingenieros deben estar muy bien acompañados de esa persona experta en los temas legales y tributarios respecto de los porcentajes, condiciones, convenios, pagos adicionales que se le hacen a los colaboradores que pueden ser constitutivos de salario, así no lo diga el contrato. Pero si la ley y la jurisprudencia lo dice, pagos reiterados y permanentes son considerados parte del ingreso base de cotización y es decir, deben ser tomados en cuenta al momento de pagar la seguridad social. Entonces, que como son empleados únicamente les pago la EPS sobre el salario básico y si hacen extras, esas extras no las incluyo. No, usted está dejando por fuera una parte, porque si el empleado hace horas extras, significa que está aumentando el tiempo de exposición al riesgo de la ARL. Está aumentando el riesgo de exposición a un accidente. Debe cubrírsele eso. Está aumentando el riesgo de exposición a una enfermedad común adquirida en el trabajo. Contagio, por ejemplo, de COVID-19 con un compañero. Y esas contingencias deben cubrirse. No, que es que entonces el colaborador, yo le debía
las vacaciones y le dije solamente le pago la mitad de las vacaciones y la otra mitad las trabaja. Entonces cuando estuvo, o como hacen muchas empresas, mire, le voy a pagar las vacaciones, pero solo tómese 8 días. Entonces los 8 días que estuvo trabajando yo no le pago la seguridad social porque se supone que está de vacaciones. Y si pasa algo, ese tiempo de cobertura, ¿quién lo va a asumir? ¿Quién va a reclamar? La UGPP tiene toda la facultad de entrar a verificar eso. Lo que en mi consideración personal, y ya para terminar y abrir el espacio a las preguntas, es básicamente en dos perspectivas. La primera, en los tiempos. Si usted puede esculcarme a mí los últimos 5 años y me da solo 2 meses para que le corrija, complicado. Y si usted, sin consideración del tamaño de la empresa, es que las sanciones debieran ser de acuerdo al capital de las compañías, porque quitarle el 5% a una gran compañía no es lo mismo que quitarle el 5% a una pequeña. Y el 5% de quien genera una factura de 2.000 millones de pesos no es lo mismo que el que genera una factura de 2 billones de pesos. Entonces, deben estar bastante adecuados los porcentajes o los niveles de VTs deben equipararse al capital de las compañías. Es decir, si a mí 15.000 VTs representan más del 100% de mi capital de trabajo, no hay nada que hacer. Pero hay muchísimas compañías que esos 15.000 VTs no llegan siquiera al 1% de su facturación, no ni siquiera de su capital, de su facturación. Entonces miren esas desproporciones que son las que yo, a mi juicio profesional y en mi experiencia personal, indico que son desproporcionadas en primera medida procesalmente con las compañías y en segundo lugar el desfase financiero que eso puede provocar. Abro entonces el espacio a los que tengan inconvenientes y dudas y preguntas respecto de cómo responder un requerimiento que nos haga la UGPP. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan importante para las organizaciones, para las empresas en esta coyuntura. Bien, tenemos muchas preguntas ya para hacerte, pero antes vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente para que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Así que los invito que participen de este sondeo para ir a trabajar las preguntas que ya tenemos en nuestro chat para nuestro conferencista. La idea es que participen siempre dando obviamente esa respuesta sincera, porque nosotros estamos al tanto de estas respuestas precisamente para ajustar todo lo que tenemos en nuestra oferta académica para todos ustedes. Entonces, vamos a esperar unos segundos más para ir con las preguntas para nuestro conferencista que ya se está preparando para responderlas. Recuerden también que Joe Silva está ahí detrás de cámaras recopilando estas preguntas para transmitírselas a nuestro conferencista. Bien, vamos a esperar unos segundos más y avanzamos con obviamente la última parte de este espacio que va hasta las 12 del mediodía. Bien, vamos cerrando entonces este sondeo, volvemos con nuestro conferencista y vamos con esta pregunta que nos hacen nuestros asistentes. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en cuanto a los reportes de la unidad de gestión pensional y parafiscales? El primero son los montos de los aportes. Recordemos que la estabilidad y financiación del sistema general de seguridad social está en cabeza, en primer lugar, de los empresarios, que son desafortunadamente muchos de los más vapuleados y olvidados en épocas de crisis. Pero el empresariado colombiano es el que mantiene el país. Entonces, la UGPP, ¿qué revisa? El indicador más alto está en el porcentaje de los aportes que usted debía hacer. Es decir, usted debía pagar el 16% en pensión e hizo unos aportes por debajo, el 12%, por ejemplo. En segundo lugar está el hecho de que usted está cotizando a sus empleados
o usted personalmente por debajo del IBC, es decir, del ingreso base cotización. Me explico. El caso que les contaba de la empresa de ingeniería que recientemente comencé a acompañar, y es que tienen unos profesionales ganándose unos salarios por encima de 4 millones de pesos, pero el reporte que se paga en Sistema General de Seguridad Social, el IBC, es de un salario mínimo. Eso no se puede hacer. Si la UGPP llega, nos quiebra, nos manda para la casa. Entonces, en virtud de la estabilidad económica y estabilidad en la seguridad del sistema general social, en salud, en pensión, en ARL, la UGPP interviene y vela por este tipo de situaciones. Entonces, los requerimientos principales son los pagos por debajo de los porcentajes de acuerdo a la ley y los pagos por debajo del ingreso base cotización. Perfecto, avanzamos con más preguntas. Tenemos aquí una pregunta muy interesante que nos hacen nuestros asistentes. ¿Qué deben tener en cuenta en cuanto a los aportes de los trabajadores independientes? ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, los trabajadores independientes, lo que más se debe tener en cuenta es el tema de la declaración de renta y que usted aporte como independiente a su seguridad social sobre el 40% del valor del contrato. Es decir, si usted firma un contrato por 2 millones de pesos, su seguridad social debe pagarse por el 40% de los 2 millones. Es decir, 4 por 2, 8, 800,000 pesos. Entonces, salud, el 8.5% de 800,000 pesos. Pensión, el 16.0% de esos 800,000 pesos. Ahora hay una particularidad y es que esos aportes no se deben hacer por debajo del salario mínimo. Porque si ese 40% está por debajo de un salario mínimo, hay unas nuevas decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema que no obligan a esos colaboradores a cotizar seguridad social. Es decir, cuando los cobros por prestación de servicios son por debajo de un mínimo, no estamos obligados al pago de la seguridad social. Y ojo, no solamente los trabajadores independientes, están también los rentistas de capital. Si usted es comerciante, por ejemplo, y usted genera una actividad económica que al final en su declaración de renta dijo que para el año 2021, porque recordemos que las declaraciones de rentas son con retraso, en el año 2021 usted generó unos ingresos por 2.000 millones de pesos, por ejemplo. Pero usted aportó los 12 meses como independiente con un salario mínimo. ¿Por qué razón? Si usted tenía la manera económica de solventar de acuerdo a los ingresos, porque así lo está diciendo su declaración de renta, que es alimentada por la información exógena de las notarías, si usted recibió una sucesión, si recibió una donación, si hizo una compraventa, si compró un apartamento, toda esa información va a su declaración de renta, a su cédula. Nequi, Daviplata, Bitcoin, muchísimas cosas que hoy como información exógena están atadas a su cédula y van allá. Entonces, si usted tiene unos ingresos como independiente de 7, 8 millones de pesos mensuales, debe cotizar sobre eso, no por un mínimo. Y si usted como trabajador independiente está por encima del mínimo, debe cotizar por el 40% del valor que va a ganar en ese contrato. Y si usted, esos contratos están por debajo de un salario mínimo, no está obligado a pagar la seguridad social al momento de reportar sus cuentas de cobro a su pagador. Perfecto, y cuando son las 11:54 de la mañana, vamos a darle paso a Joe Silva, que tiene preguntas de nuestros asistentes. Bienvenido, Joe. Buenos días, Carlos y Abraham. Tenemos una pregunta de Jorge Silva. ¿Estos procesos tienen algún término de prescripción? Me llegó un requerimiento de un fondo de pensión sobre pago de aportes del año 1995. Después de 27 años no tengo soportes para contestar. Bueno, la imprescriptibilidad de estas actuaciones son frente a la UGPP en los últimos 5 años. Pero las reclamaciones por pensiones son imprescriptibles porque esos derechos favorecen es al trabajador. Yo tengo un caso particular actualmente con Colpensiones de una empresa
y están haciendo una reclamación de hace 27 años más o menos de una señora hoy que se va a pensionar y Colpensiones dice que esas semanas no se pagaron y nosotros decimos que sí. Desafortunadamente, si no tenemos cómo probar que efectivamente sí se cotizó y hizo falta esa semana de ese tiempo atrás, no importa, tiene el empresario que asumir la sanción que le corresponda y el pago de esas semanas hace 27 años, 22 años, con la devolución del IPC, es decir, con la renovación del poder adquisitivo de la moneda a la fecha. Porque ese dinero es en detrimento, esa falta de pago o esa inexistencia, negación que está haciendo el Fondo de Pensiones, esa reclamación, va a ser en contra del derecho a la seguridad social del trabajador y no del empresario. Desafortunadamente, no hay prescripción cuando en derecho pensional nos referimos. Sí a las investigaciones o requerimientos que la UGPP pueda hacernos como empresarios los últimos 5 años. El tema de reclamación directa de los fondos de pensiones a las empresas es un asunto distinto. Perfecto. Nos pregunta también Lizeth Mayeli, nos dice, hace 4 años hice una solicitud a la Caja de Compensación sobre el pago reducido de los subsidios familiar pagado a mis trabajadores y la respuesta fue un requerimiento de la UGPP y al final jamás me dieron respuesta. ¿Fue este procedimiento correcto por parte de la Caja? No, fue equivocado. La Caja de Compensación tenía una responsabilidad. Desafortunadamente, no es la UGPP la encargada de vigilar la actuación de las cajas de compensación, sino la Superintendencia de Subsidio Familiar. Es quien las vigila. Lo que debió haber hecho la empresaria es no solamente hacerle la solicitud a la Caja de Compensación, sino correrle traslado de dicha solicitud a la Superintendencia de Subsidio Familiar para que se pronunciara al respecto con ocasión de la vigilancia. Desafortunadamente les decía que uno tiene que estar muy bien acompañado en lo procesal, en lo que es lo que me toca hacer para evitar la sanción. Y aquí procesalmente no se actuó en debida forma y mucho más que hubo el silencio de un extremo al cual le reclamé. Pero ahí no hay mucho que hacer porque el término para que para que la Caja de Compensación subsanara la situación ya estaba vencido. Perfecto. Ivana Marcela nos dice, buenos días. Tengo un caso donde Comeva me solicita aporte de salud por reporte extemporáneo de novedad de retiro. ¿Qué puedo hacer para subsanar considerando que solo es esta entidad la que me exige el pago? En las demás estamos a paz y salvo. Hay 2 cosas que hacer. La primera es revisar si efectivamente pagamos dentro del tiempo y en los porcentajes que correspondan. De ser así, debemos allegarle a ellos diciéndole, mire, efectivamente, pagamos como se debe. Y de una vez le copiamos a la Superintendencia de Salud, que es la encargada de vigilar a Comeva, ¿cierto? Para que tenga constancia de lo que se está actuando. Esa es la primera vía. La segunda vía es, si revisamos nuestro sistema y nos percatamos que efectivamente pagamos de manera extemporánea o pagamos por debajo de lo que correspondía o peor aún se juntan esos otros demonios, extemporaneidad y un porcentaje menor, tenemos que asumir eso y pagarlo. Porque hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar su error en causa propia. Si efectivamente fue un equívoco, pues tenemos que subsanarlo pecuniariamente. De no, hay que hacer las reclamaciones correspondientes. Perfecto. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio importante sobre esta información vital para las empresas. Muchas gracias. Y Carlos, muy formal y a todos los presentes muy amables, gracias por la atención y comprensión. Perfecto. Bien, a todos ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención prestada durante la sesión de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial el próximo miércoles sobre talento humano, licencias remuneradas y no remuneradas. El objetivo de esta charla es brindar o aumentar las competencias y herramientas necesarias para trabajar las licencias. Ya saben entonces la cita el próximo miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Hasta pronto. Muchas gracias.